Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Tindángulo Post Balnis, pero primero que nada, créditos a World Malphite, que nos va a ayudar con las repeticiones y el profile el día de hoy. ¿Y qué es lo que tiene de Post Balnis este mazo? Pues cuando le pegaron a Shadow nos cayó un golpe en directo, ya que aquí se llevaba un engine con lo que sería Resh, que se va a ir a 1. Lo que permitía ese engine de Shadow era voltear cualquier carta durante el turno del rival. Y con esto llevabas cartas castrosas de volteo para molestarlo. Ocurre de que todas estas cartas están yendo a 1, haciendo que ahora tengas que elegir entre estas 3. Pero no te preocupes, porque el tema de voltear cartas durante el turno del rival ya se solucionó, y es que encontramos un reemplazo con lo que sería Fantastruc. Pero para que entiendas cómo vamos a acceder a esta vaina, déjame explicarte el mazo de una vez. Tindángulo es un mazo que posiblemente es el más lento del juego con respecto a el tipo de volteo, pero que justamente ese problema se va a solucionar vía la habilidad, la cual nos va a permitir al principio de nuestro primer turno mandar una carta Tindángulo desde el deck al cementerio para luego colocar en campo una escalera de mails, que es esta magia continua que al descartar un monstruo Tindángulo nos permite andar volteando nuestras cartas, así que mamalón. Y luego tienes el siguiente efecto: mandas una carta de tu mano o campo al cementerio y a continuación mandas hasta 2 cartas Tindángulo desde tu deck al cementerio. O tu trampa. El punto al hacer esto, tu trampa tiene un efecto muy chido, se destierra y te deja invocar 3 monstruos Tindángulo de tu cementerio. O sea que gracias a la habilidad tenemos 3 cuerpos en campo vianda gratis y una magia continua que nos va a dejar andarlas volteando. Y encima, si el rival controla un monstruo, puedes activar un efecto adicional que te va a dejar voltear todos tus monstruos de Tindángulo en el mismo turno en que fueron invocados. O sea que bastante god. Y lo Tindángulo, ¿qué es lo que te ofrece? Puedes acceder a cualquier monstruo de volteo, ya sea con cartas como Jared o ya sea con el enlace perro, que también se puede hacer lo mismo, y tirar una magia o trampa al cementerio vía el efecto de Dehow. ¿Y para qué queremos esto? Pues tú al tirar a Fantastruco del susto vas a poder reciclarlo, ya que como tenemos niveles 3 podemos acceder al Alucard Fantastruco y al mandarlo al cementerio él nos añade la trampa a la mano. ¿Para qué quieres la trampa a la mano? Esta vaina en turno del rival nos deja voltear nuestros monstruos boca abajo. Así que, a pesar de que han golpeado al invocador de ilusiones, al perro o al bicho, si quieres puedes llevar incluso al perro y voltearlo en turno del rival, para que vean que Tindángulo por ahí igual te va a agarrar descalzo. No obstante, disclaimer importante: probé la versión con el perro, entendí la versión de invocador de ilusiones, y al final este va a ir mucho mejor. El invocador de ilusiones te va a dar acceso a cualquier fusión del juego de tu extra deck, y es lo mismo que nos va a dar turno 1 y turno 2. Así que esta es la versión que yo te recomendaría, y pues lo mismo, créditos a World Malphite por la ayuda. Fuera de eso, en general spameamos muchos monstruos y tenemos acceso también a enlaces. Por ahí si quieres puedes llevar cosas como IP para tener algunas maneras de molestar más al rival. Acomoden como siempre la receta a lo que ustedes quieran, y ahora sí vamos a ver las debilidades. Ahora, entre las debilidades tenemos cosas como Cuervo o Abyss Dweller. Tengan en cuenta que la trampa se activa en cementerio, pero lo que sí es importante, esta trampa una vez que se activa, aunque le tires Cuervo, ojito, porque sí va a revivir lo que quede que pueda revivir. Si quedan 2 Tindángulos, pues bueno, si ya se activó te va a revivir 2. Así que si le tiras Cuervo tiene que ser antes de que haga alguna vaina, porque si no vas a llegar recontra tarde, o que en respuesta a la trampa ya activada tú le quites los 3 Tindángulos del cementerio y ahí sí ya no revive nada, obviamente. Fuera de eso, en general tienes que tener cuidado porque el spam que puede hacer sí está bastante crazy. Y listo, ahora sí hablemos de las cartas. Eso, nuestro boss monster, el cual al volteo selecciona otro monstruo en el campo, vas a ganar ataque igual al ataque de dicho monstruo y lo puedes poner boca abajo. Esto es muy bueno para finiquitar duelos y también para poner boca abajo algunas de nuestras propias cartas, así que ojo con ello. Y los monstruos del rival pierden 1000 ataque por cada carta que esté enlazada, y si este muchacho es destruido en batalla o por efecto de una carta y mandada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo boca abajo en el campo y cambiarlo a boca arriba, con lo cual incluso así, como veremos en una repe, puedes disparar el efecto de cartas como el invocador de ilusión. 2 dijo, esta carta al volteo manda una magia otra trampa del deck al cementerio. Muy buena para tirar Fantastruco del susto, así como también nuestras propias trampas, porque si tienes más copias en cementerio, igual pues por ahí puedes hacer cositas. Y si es mandada de la mano deck al cementerio, puedes seleccionar otro Tindángulo e invocarlo de modo especial en posición de defensa. El invocador de ilusiones, que al volteo sacrificas otro monstruo y luego puedes invocar una fusión desde tu deck extra, pero se va a destruir durante la endphase de este turno. El chiste es voltearlo en turno rival, o si lo volteas en tu turno, que pongas boca abajo al monstruo que traigas para luego voltearlo de nuevo. Eso lo vamos a ver en una de las repeticiones, así que no te preocupes. El punto, lo bueno de esta, diferencia del perro u otras cartas chidas de volteo, es que te da cosas para turno 1 y turno 2. Bestia para tirar al cementerio y hacernos un +1. Si te sale de mano inicial, directamente no hace nada esta vaina. Ojito, es tu ladrillo que no quieres robar nunca. Gire los efectos al volteo, te puede añadir cualquier monstruo de volteo de tu deck a tu mano o tirarlo al cementerio. Y
Esta carta en tu mano, puedes mandar una carta Tindángulo de tu deck al cementerio y descartar una carta de tu mano para invocarlo de modo especial en posición de defensa boca abajo. El buen intruso que al volteo daña una carta Tindángulo del deck. Y si uno más monstruos son invocados de modo especial a tu campo en posición de defensa boca abajo mientras este está en cementerio, se va a invocar de modo especial, pero cuidado porque ese efecto es hard, con lo cual si cumples esa condición, ten cuidado porque se va a revivir y si luego te quedas sin espacio, vas a perder ese efecto por el resto del tour. También recuerden que tiene 2200 de ataque, así que para hacer daño está bastante bien, sobre todo porque cuando le haces normal summon, puedes mandar un Tindángulo del deck al cementerio. Es raro que se active ese efecto, pero por ahí, por los OTK, entre otras cosas, te puede servir. Lo que sería protector Tindángulo. Al volteo puedes cambiar hasta 3 monstruos en posición de defensa boca abajo de controles y ponerlos en defensa boca arriba. El punto es que si todos esos monstruos son Tindángulo, te añades cartas Tindángulo del deck a tu mano. Por esto, volteas el resto de tus monstruos simplemente volteándole él con la escalera de maíz, que es tu magia continua que te da la habilidad. Y así tienes el efecto del resto de tus monstruos Tindángulo, aparte de que te vas a hacer más 2, así que es muy bueno. Sol y Luna, carta que si tienes chido, si no la tienes, pues lleva otra carta que pueda cumplir algo similar con un libro de la luna y listo. Sirve para, como juego rápido, seleccionar un monstruo que controla uno del rival y cambiarlos a posición de defensa boca arriba o boca abajo. Ciclones, para las trampas, aunque importante. Ciclón está bien por cosas como Resonator, incluso contra Shadow está bien, pero como llevamos cosas como el Abomination, Tifón a veces se llega a notar su falta, así que ojo, dependerá de ti. Un libro del Tayu que permite cambiar un monstruo boca abajo en el campo, posición ataque boca arriba, 2 eclipses para trolear al rival, lo que sería la olla de la avaricia para andar reciclando porque llevamos una versión a 20. Fusión metamórfica que también puedes tirar al cementerio con lo que sería D-Hole para luego hacer tu +1. Doble de la trampa de Lunai. Tiene dos efectos, el del cementerio que se destierra e invoca 3 Tindángulos del cementerio, y el otro que cuando tú recibes daño de batalla, mientras tengas 3 o más monstruos Tindángulo en cementerio, puedes invocar tu enlace. El enlace no lo estamos llevando, nunca hubo necesidad de utilizarlo, pero si te pasa seguido, puedes llevarlo al menos a una copa. Metas truco del susto, selecciona cualquier cantidad de monstruos que controles, los vas a voltear boca arriba. La idea, como digo, es que lo recicles con el Alucard, que cuando es mandado al cementerio te recicla. Fusiones para elegir, por recarga para tronar cartas, el Barbarroy que puede pegar 2 veces. Durante cada Battle Phase tiene 4000 de ataque, no puede pegar directo, sí, pero después del cálculo de daño, si atacas un monstruo, le niegas los efectos, incluso en el cementerio, y si destruyes a dicho monstruo, le haces 1000 puntos de daño al rival. El Oyama para taparle espacios al rival, el Alucard para tronar cartas boca abajo y reciclar nuestra trampa. Unicornio porque ayuda a hacer espacio, decode lo mismo, el Abomination para reventar cartas, y lo que sería el Behemoth para buscar monstruos de volteo y aparte invocar un monstruo de volteo de tu mano. El mazo en general se porta bastante bien por su precio, que es relativamente barato porque el invocador de ilusiones es por chip y pues si los tienes ya está. Generalmente un mazo bastante bueno, así que bien y vamos de una vez. Bueno gente, antes de ir a ver las repeticiones voy a mostrarles el combo contra un NPC. La razón de esto es muy sencilla. Número 1, cuando te toca a ti ir primero en PvP, la gente va a tirar la toalla muchas veces. Y número 2, como tengo que mostrarle algunas cosas que no se van a ver a menos de que yo mismo lo juegue, pues vamos a tener problemas. Y número 3, voy a mostrarles el combo con otra variante con el perro. Hay muchas maneras de jugar Tindángulo, la cosa es que puedes jugar con cualquier monstruo de volteo y como en la siguiente rep vamos a ver el combo con las fusiones que yo no tengo, vamos a ver de una vez con el perrito guardián. Con esto dicho, a nivel se active tu habilidad vas a poder elegir qué mandar al cementerio. Manda cualquier cosa menos la trampa. Y ahora sí colocamos nuestra mágica. En este caso voy a activar la habilidad Infierno Isométrico, activamos el efecto, tiramos en este caso al D-Hole de la mano y tiramos lo que sería Protector más la trampa. No te olvides de seleccionar ambas cartas. Una vez que tienes las 4 en cementerio activas la trampa, se destierra e invoca 1, 2 y 3. Nunca de los nunca, por cierto, pongan a Protector al medio. Recuerda que una vez que dejes a los 3 te va a preguntar en qué orden dejarlos. Tú selecciona todo y al último elige a Protector y así ya está, te ahorras los problemas. Tenemos escalera de Miles, activamos. Vamos a descartarla y voltear a Protector. Protector va a activar efecto. Vamos a voltear 1 y vamos a voltear 2. Podemos añadirnos 2 cartas a la mano. Siempre te tienes que añadir a Gear. Y aquí ten cuidado, en este caso yo empecé con la trampa, así que no me voy a añadir eso porque tu mágica solo te deja descartar un Tindángulo por cada nombre que tengas. Así que no vayas a repetir el mismo descarte. Vamos a buscar al Wenger y vamos a buscar en este caso a Protector. La cosa es que sea una carta que no vaya a disparar efecto al ser mandada al cementerio. Muy bien, 1, 2. Utilizando los efectos de los otros dos muchachos es como vamos a extender la jugada y acceder a la carta de Ghostry. Uno de ellos nos permite tirar carta al cementerio y el otro nos añade carta Tindángulo. Busca otra copia de D-Hole. Ya está. Hacemos ahora lo que es Behemoth utilizando el 6 y el 5. Muy bien, y por eso es que ponemos a Protector a la derecha o a la izquierda.
efecto de lo que sería Behemoth. Podemos tirar una carta de volteo del deck al cementerio. Tiras intruso si es que quieres acceder a los rangos 6. E invocas de la mano al nivel 3 Jer. Muy bien, intruso se va a invocar de una vez a el campo. Y aquí con el efecto de la escalera de Miles, vamos a tirar al cementerio el protector que me busqué. Generalmente buscas aquí la trampa, pero en este caso, pues por cómo robé, tuve que buscar esto. Behemoth activa efecto, Jeller también. Y aquí viene lo chido, hemos acortado bastante el mazo. Entonces con Jer te añades a Bestia, pero en vez de añadirle le picas a No. Con esto lo tiras al cementerio y con lo que sería el Bahamut ya buscas al perro guardián. ¿Por qué? Nos quedan 7 cartas en el mazo, tenemos Staples y con Bestia hay mayor probabilidad de rascarlas. No es 100% seguro, pero como ves, aumentar las probabilidades siempre favorece. Ahora utilizando ambos tres podemos hacer cosas como el buen Alucard. Y aquí es donde ya empieza la línea de cosas que puedes hacer de varias maneras. Por ejemplo, yo voy a activar escalera de Miles. Voy a descartar al D-Hall, voltear al 6. Y así, con el efecto del D-Hall del cementerio, tenemos otro 6. Que va a estar boca abajo. Pero si en este caso tú no robas, o mejor dicho, tú robas otra carta Tindángulo, puedes voltear y acceder a algún rango 6. Si no puedes acceder, como es mi caso, pues simplemente puedes hacer cosas como Decodo o cosas como Unicornio. Ahí depende enteramente de ti, o incluso puedes acceder directamente a el Abomination. Muy bien, vamos a hacer el Abomination. Tenemos lo que sería el efecto de el Alucard. Reciclamos nuestra trampa. Y tenemos la ollita también. Ahora, aquí depende enteramente de ti. Si crees que el rival te va a limpiar el campo, mejor te guardas la olla y así devuelves más cartas del deck extra para asegurarte de robar más staple. Si no, simplemente te guardas la ollita, colocas al perro, colocas la trampa y colocas Eclipse. Y esto es importante, ¿por qué? Le va a tocar al rival, tú activas la trampa de Fantastruco, volteas al perrete y aquí si quieres volteas intruso si quieres, o si quieres lo dejas boca abajo, dependerá que te enfrentes. Podemos dejarlo boca abajo, volteamos al perro y ya está, no tiene invocaciones especiales. Si el vato te tira Droplet con el Eclipse que has rascado, pues duermes al perro y esquivas cualquier problema. Y lo mejor de todo, si el rival no te quita al perro, incluso con tu propio Eclipse lo puedes dejar en campo boca abajo y tenerlo para otro turno. El único problema es que la trampa pues obviamente no está más copias. Pero por ejemplo, si te enfrentas a Shaddoll, tú vas a querer tener a tu perro listo para el siguiente turno y así evitar cosas como Cisma. Ya luego simplemente esperas a que en la Endphase el Abomination se encargue de limpiarle el campo al rival o quitarle las cartas más molestas. Y esperas con calma. Y aquí obviamente ya dependiendo a que te enfrentes, pues bueno, volteas perro. Si es Shaddoll, está obligado a invocar algo, si no ya está tieso. Con intruso tienes una manera de añadirte otra carta, Tindángulo. Aquí puedes buscar cosas como Gandar si quieres extender, si es que lo llevas, porque esto es una versión distinta a la que les mostré en el vídeo, porque yo no tengo las cartas de fusión. Pero ya, la cosa, extiendes, buscas cartas, tienes por ahí jugadas, reciclas y llevas la olla de la avaricia, por ahí más cartas del deck extra, mejor, reciclas lo que serían las cartas que andan reviviendo, y tú ya simplemente te encargas de finiquitar el duelo. Lo importante aquí es que entiendan los combos y que vean esas cosas que tristemente solo se pueden ver en gameplay. Así que listo, ahora sí, veamos la primera RP y vamos de una vez. Que por cierto, por acá les dejaré alguna manera en que vean campos que puedes llegar a hacer con cosas como IP. Ojito. Bueno gente, lo vamos contra un Reino del Castel. Ahora préstame atención porque esta es la primera RP donde vamos a ver todo el combo. Y creditazos obviamente al buen Meowfire. Muy bien, cascada de caos purificador. Y vamos allá. Eso sí, el rival no va a hacer mucho, pero es para que aprendan el combo bien. Tiramos al cementerio un monstruo, que en este caso es D-Hall, y tenemos la mágica. Importante, hagan eso. Primero un monstruo y luego recién tiren la trampa. Porque si el rival te tira cuervo al monstruo, al menos el siguiente turno, si te queda algo en campo y toca cementerio, tienes la trampa activa otra vez. En fin, desterramos, invocamos y tienen que ser los tres. Intruso, protector y D-Holes los que tienes que invocar para hacer el dichoso combo. Así que ojito. Muy bien, escalera de maíz que nos permite descartar una carta del arquetipo y voltear. Se activa el efecto de protector volteando ambas cartas y añadiendo dos cartas porque se voltearon dos. Añadimos la trampa y al Jer. Eso es importante también. D-Hole e intruso activan efecto. Uno añade carta, que es otro D-Holes, y con el otro tiramos al cementerio la trampa Fantastruco. Behemoth cae al campo, efecto, tiramos carta del deck e invocamos de la mano. Ahora, efecto de intruso se va a invocar boca abajo y con escalera de Miles volteamos a el buen Jer. Se dispara el efecto de Soul Terror, se dispara el efecto de Jer. Vamos a tirar al cementerio bestia para cortar más el mazo y buscamos cualquier monstruo de volteo.
puede ser tanto el invocador de ilusiones como el perrito. Esto depende enteramente de qué es lo que quieras dejar. Ahora, bestia nos hace robar carta, hacemos al Alucard y utilizando vamos a ir por Unicorn. Aquí puedes hacer Decode también, pero en este caso vamos a hacer Unicorn porque de todas maneras vamos a escalar al Abomination. Reciclamos trampa, perfecto, escalera de Mind, descartamos, volteamos, intruso, está boca arriba y con el efecto de The Holes invocamos a otra copia. Muy bien, ahora utilizando ambas cartas hacemos lo que es Abomination y terminamos turno. Importante, si aquí tienes otra carta Fantastruco puedes voltear y si haces espacio al medio puedes hacer también cosas como lo que sería IP entre otros. Así que ojito, hay muchas maneras de jugar. En fin, volteamos ambas cartas. En turno rival el vato tiene tifón que active si quiere. Mientras que no tenga manera de quitarse a el Oyama, esto ya es duelo. Traemos al Oyama, intruso también activa efecto. Tenemos lo que es el Wenger. Y ya está, tributamos, invocamos, Rey Oyama le trapa los 3 espacios y si el rival no tiene nada para continuar, se va a rendir y esto es duelo. Esto más que todo, como digo, es para que aprendan el combo. Luego veremos otra repe donde el rival ya llega a interactuar más, pero un poco de lo mismo. Taparle 3 espacios generalmente va a ser duelo la mayoría de veces y también tengan en cuenta que a veces puedes robar staples, así que puedes terminar con lo mismo más Eclipse, con lo cual ya te compras turnos y esto se acabó. Muy bien, entonces vamos contra un giro acreditado a Samuel Menfoil. Contacto dracónico de parte del rival. Muy bien, al toque mi rey, vamos. Llama de emergencia, tiene Stratos. Hace normal, busca carta, líquido. Y bueno, giro jugada. Fusión Neos, Break. Tiene al cruce, roba 2, devuelve carta, contacto. Tira al cementerio, invoca carta. Tiene la fusión, tiene la super puerca. Mira, lo ve cuántas cartas ha generado. Voltea, voltea, coloca. Empezamos, infierno isométrico, tenemos nuestra mágica y activamos la habilidad. Tiramos al cementerio las cartas, tenemos tifón, la apuntamos, era otro tifón. Tenemos eclipse y ya está. Ahora, podríamos haberlo hecho al revés para activar tifón primero y así evitar comernos cualquier cosa. Sí, pero no esperábamos tifón realmente, ni modo. Al menos alarmes ya no tenemos que lidiar solamente con la super poli, eso sí. Muy bien, reímos 1, 2 y 3, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, activar la habilidad, poder voltear nuestras cartas de gratis, con intruso añadir a Jern, voltear carta y hacer a Behemoth. Tiramos al cementerio, invocamos y con intruso, con su efecto se va a invocar. Importante porque todavía no hemos volteado al que nos permite revelar al resto. La razón de esto es porque puedes spamear y guardártelo un poco. De esta manera, ahora sí, protector se voltea y volteamos el resto de cartas, haciéndonos un +2 después de ya haber generado cuerpos en campo. Chica Demonio se activa también el Wenger, así que tenemos manera de tirar al cementerio y añadir cualquier carta de volteo también. Tiramos bestia para seguir robando, top dequeamos tifón, qué rico, le damos a la super puerca, descarta. Se va a quitar a el intruso, así como puede ser Behemoth, como puede ser cualquiera. Da igual, ninguna de nuestras cartas era core para poder hacer lo siguiente. Unicornio, ya sea con ese o utilizando 2 cartas, daba igual. Devolvemos cartas. Colocamos carta, tenemos a Sahueso. Ahora vamos a bajar de modo especial a Gatnar. Y hacemos la Bestia Abomination Unchained. Hacemos normal, llega Alucard, recuerden con Fantastruco, detachamos, explotamos, Abomination, revienta. Pegamos 1, 2 y sin necesidad de extender más el duelo, esto se acabó. Así que el Alucard tiene distintos usos como ya habrán visto hasta ahora. No, gente, de lo vamos contra un Subterror acreditado a One Manfile. Nos toca ir segundos. Ahora aquí va a pasar algunas cosas chistosas, como que tiene al Sky Prison y claro, somos un mazo de volteo, así que no le conviene mucho quedar solo en mano. Aunque si quiere lo puede perder, pero da igual. En fin, Ciudad Oculta, tiene el Ultramufus. Choque de cavernas, voltea al Guru, busca su hand trap, está bien. Y va a activar al Sky Prison. Empezamos con nuestra habilidad, generamos cementerio, tenemos escalera de Miles. Efecto del Señor Celestial, lo va a bajar de una vez para poner Punishment. Lo va a hacer ahorita porque directamente nosotros también jugamos con monstruos de volteo, entonces como que no sale muy a cuentas eso. Ciclón del combo, le apuntamos a la del medio, tiene chica demonio, va a gastar ahí y eso es lo que queremos porque así podemos activar nuestra trampa sin que la niegue. Muy bien, se activa lo que es de la Unai y vamos a invocar. El vato voltea al Guru para ponernos boca abajo, pero pues da igual, jaja. En fin, Eclipse, lo dormimos y ya está, no esté chingando, hermano. Listo. Otra chica demonio en la mano, pero ya, ahora jugar tranquilos. Infierno isométrico, podemos voltear todo, buscamos carta, tenemos a intruso, hacemos el enlace, tiramos al cementerio, invocamos cuerpo en campo y así, ahora sí volteamos a protector.
Volteando ambas cartas tenemos doble recurso gratis, tenemos la trampa también y con Behemoth más el intruso pues seguimos añadiendo. Tenemos al Jerk y vamos a buscar al invocador de ilusiones. Vamos a ir por Unicorn. Efecto, descartamos, le quitamos el campo para que no tenga esa protección por batalla. Devolvemos la fusión metamórfica, robamos carta, hacemos Abomination. Vamos a colocar carta, voltear invocador, traer lo que es Barbaroy. Ahora activamos Eclipse, dormimos ambas cartas, escalera de maíz, volteamos, pegamos uno. Se activa el efecto. Se activa el efecto del Abomination, le limpiamos el campo. Uno menos, 1000 de daño, otra vez explota, 1000 de daño, le pegamos y esto es duelo. Ya está. Otro ladito, contra este mazo obviamente no tenemos problemas porque nosotros volteamos todo el rato, así que no tiene cómo interrumpirnos. Por ahí la Handtrap es lo más peligroso porque tenía la trampa, pero en general ya está. Bueno gente, de lo vamos contra un Yugo acreditado sobre el Mayfile, nos toca el primero. Aquí sí ya vamos a ver un poquito más de interacción de parte del rival, pero tampoco tanto, porque generalmente va a acabar de la misma manera si el rival no tiene el AU. En fin, para que aprendan los combos, infierno isométrico, tiramos al cementerio, tenemos escalera de Miles. Activamos habilidad, tiramos al cementerio el resto de cartas, trampa, revivimos y pues repetimos combo. 1, 2 y 3. No se pone más rápido porque no se puede directamente. En fin, escalera de mail, descartamos, volteamos nuestras cartas, tenemos el Jerk y tenemos la trampa. Muy bien. Y Holds efecto, intruso efecto, añadimos y tiramos al cementerio, en este caso la fusión metamórfica. Ahí ya depende enteramente de tu mano y qué es lo que quieras lograr. En fin, escalera de maíz, tiramos al cementerio la trampa, Behemoth activa el Jerk también. Con esto añadimos al invocador de ilusiones y podemos también añadir otra carta o tirarla al cementerio dependiendo de lo que quieras. Abomination llega al campo, bajamos carta, fusión metamórfica, devolvemos, robamos, olla de la avaricia, devolvemos nuestras cartas y aceleramos. Oye, la trampa de los Ghost Trick, no te preocupes porque ya está. En fin, dijo el efecto, lo importante aquí era descartar y generar cuerpo en campo para tributar al otro. Pero llama llega, pero ¿por qué te digo esto? Porque vamos a activar Eclipse. ¿Para qué? Para tener nuestra carta boca abajo, generar los recursos que queremos y tapar los espacios. Ya está. Ahora si quieres igual te guardas el Eclipse y listo, tampoco hay mayor problema. En cualquier caso, le toca al vato a habilidad, se añade la trampa en chinga y genera cementerio. ¿Qué es lo que pasa? Activa habilidad y a pesar de todo tiene un Clear Wing. ¿Qué hacemos? Fantas, truco del susto. Apuntamos, volteamos y se viene. Invocador de ilusiones activa y sabueso también. Le apuntamos a su carta. Él va a negar porque es un monstruo de nivel alto. ¿Cuál es el problema? Que tenemos borre carga y por negar de esa manera tenemos el Explosion. El Abomination también explota y pues con esto ya le quitamos dos cartas. Encima con su efecto en la Enphase le quitamos la otra y directamente ya no tiene nada. Y a partir de aquí pues simplemente es cosa de pegar y esto es duelo. Bueno gente, de lo vamos contra una TED acreditados a One Mayfile que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Nos toca primero, lleva racha de 16 y aquí vamos al toque mi rey. Contra Shadow, ¿qué haces? Pues activar habilidad y ya está. ¿Por qué? Porque dejarle cosas del extra deck no aporta nada y dejarle monstruos solo le da ventaja a su habilidad. Entonces activa habilidad, tira el cementerio y ya está. Ciclón del Cosmos le da la mágica, ya nos quitó nuestra vaina de volteo, fusión, hace constructor, bueno y trae carta, está bien. Va a tirar la Ariel, obviamente, para forzarnos. Y ahí es cuando encadenas la trampa, ya está. Tindángulo activado y colocamos. Solo tengan cuidado con algo, si tienes mala suerte y el Shadow abre Ariel de mano inicial o es lo suficientemente perspicaz para dejarte al de agüita. Si te agarra descalzo, sí puedes valer queso, así que ojito. Porque sí, Anoyatalix evita que la trampa active. En fin, bestia, roba 2, descarta 1, tira un ciclón porque bueno, ya pa' qué. Activa habilidad, añade, nefe. Va a activar el efecto, equipa, fusiona, constructor, lagarto tira carta, tiene lo que es core, recicla carta con eso, rella la mano, perfecto. Falco se invoca al campo, hace controlador, recicla la mágica, está bien, pega, explota nuestra carta, perfecto, pega la otra. Recuerden que él no sabe dónde está cada tindaculo, así que pues ya está. Le da la que no era, mala suerte hijito, volteamos carta, perfecto, sabueso se activa, pone boca abajo nuestra carta y ya está. Activamos nuestra carta, mandamos al cementerio y colocamos en el campo. Así tenemos a Wenjage. Ponemos en ataque, protector nos permite voltear al otro y añadir carta. Perfecto. Tenemos The Holes. Gerald va a añadirnos el invocador de ilusiones, que así es otra manera de buscarlo, porque también tienes el enlace de los subterros. Lo bajamos, vamos a activar el efecto y encadena la fusión. Con eso nos va a hacer Winda. Muy bien, ya no podemos seguir invocando.
Vaciado encima tira cartas al cementerio, Genius apunta a nuestro enlace y nosotros vamos a activar Eclipse. Con esto le vamos a dormir las cartas, perfecto. Infierno isométrico se activa, vamos a voltear The Halls y tirar al cementerio. Vamos a hacer Unicorn, descartar y apuntarle a esa set. Esa vaina es Resh. ¿Cuál es el detalle? Por activar Resh aquí ya no puedo activar el efecto en cementerio, todavía le queda una copia. De una u otra manera podríamos haber activado Unicornio para quitarnos a la Winda o viceversa, a la set y ya está. Solo tengan cuidado porque, claro, a partir de aquí si voltea la Winda si se hubiera puesto medio complicado si no tienes Staple. Sabueso al cementerio, la voltea, mira, ve. Oh no, ¿y ahora qué? Efecto de Sabueso. Mandamos a dormir una carta, pegamos uno, pegamos dos, explota nuestra carta y Sabueso activa efecto. Volteamos al invocador de ilusiones, tributamos y traemos a el buen Barbaroy. Con el primer cocacho vamos a meterle burneo, segundo cocacho y esto se acabó. Entonces por eso se lleva de todas las cartas a uno al invocador. Es más flexible, te sirve en turno 1 y te sirve en turno 2 para hacer OTK, así que bien. Bueno gente, y eso sería todo. Ahora, el golpe Shadow sí es algo que nos llega a molestar, sobre todo en la parte en que nos quitan los monstruos de volteo que teníamos. Pero siendo justos, son cartas bastante asquerosas y que no son sanas para el juego. Está bien que estén limitadas y aunque a Tindango le llega a caer el cocacho, pues se llega a defender y al menos a Kog te debe de llevar. Solo tengan cuidado en turnos 2, dependiendo de que juegue el rival, si puede ser un dolor de cabeza. Y en turnos 1 es donde siempre ha hecho desmadre y por lo mismo, si te toca una rachita por ahí, vas a hacer pedazos a la mayoría. Con esto dicho, créditos a Samuel Malfoy que ayudó con las repeticiones y con el profile el día de hoy. Y créditos a los que han llegado a este punto del video, así como a los miembros del canal. El buen Nash, que se volvió a unir hace nada. Tremendo Gigachat. Al Toby, al Immortus, al Joños, al Ryzen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, al Screed, al Enj, al Playmaker, al Billy10, al Herónimos, al Antonio Vera, al Dani Rochin, al Fura, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo y como siempre digo, si tú también quieres unirte, ahí tienes el botoncito para que lo hagas. Nos vemos y se me cuidan. Adiós.